En este momento quiero saludarte con el deseo de que el Dios del cielo te acompañe y te bendiga. Y en este momento te invito para disfrutar de su palabra a través de Mensaje Celestial, permitiéndole a su Santo Espíritu que hable a nuestros corazones. Y regresando al libro de Éxodo, continuamos con la lectura en el capítulo 7, versículos del 8 al 13, donde estamos viendo allí el encuentro nuevamente de Moisés y Aarón delante de Faraón. En el verso 9 Dios les había dicho: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y en el verso 10 menciona que Aarón así lo hizo, lo cual implica de que evidentemente Faraón les pidió una señal, un milagro, que diera evidencia de aquel Dios por el cual ellos hablaban. Pero a continuación se nos dice que los hechiceros, los magos de Egipto, hicieron que sus varas se conviertan en culebras con sus encantamientos. Y ante esta aparente similitud de convertir las varas en culebras por parte de los hechiceros, tal como lo había hecho Aarón, llevó al faraón a endurecer su corazón, tal como lo dice el verso 13. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. El Faraón verdaderamente creyó que sus encantadores habían hecho lo mismo que Aarón, pero en realidad fue una simulación, fue un engaño, pero fue suficiente para cerrar el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a reflexionar de que también el enemigo de Dios puede simular milagros. Es por ello de que un milagro no es una evidencia concreta para creer en Dios. Dios hace milagros, también los puede utilizar para convencerte de su poder. Pero déjame decirte de que un milagro no tiene que ser el fundamento de tu fe. Y es interesante ver cuál fue la experiencia de Jesús en relación a esto, ya que el Maestro hizo muchos milagros. Y hubo quienes, al igual que Faraón, le pidieron a Jesús hacer milagros, con el argumento de poder creer en él. Pero en realidad, al haber visto milagros de Jesús, lejos de aceptarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, al igual que el Faraón, decidieron no creer. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 38 y 39, Jesús está hablando con líderes espirituales, en este caso líderes de Israel, y nos dice allí el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y con esta declaración, el Maestro implícitamente les está diciendo, ¿para qué quieren señal? Si ven señales y no creen, ¿para qué piden más? Entonces Jesús no les muestra un milagro, sino que los remite a la palabra de Dios. Lean la historia de Jonás, porque en la historia del profeta Jonás encontrarán evidencias acerca del Mesías. La incredulidad del mismo pueblo de Israel, de los mismos líderes espirituales. Lo confirma el mismo Juan en su Evangelio, pero ahora en el capítulo 12, verso 37, donde allí dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es por ello de que Jesús les pedía que escudriñaran las Escrituras, porque ellas, las Escrituras, daban testimonio de Él. Y hoy vivimos en un mundo cristiano que busca milagros, que su vida espiritual, que su fe se sostiene solamente por milagros. Pero en primer lugar, tal como lo hemos dicho, nuestra fe no puede tener fundamento en un milagro, sino tiene que ser en la palabra de nuestro Dios. Y en segundo lugar, necesitamos tener en cuenta de que el enemigo también puede hacer sus milagros mentirosos. Y en referencia a esto, como conclusión, necesitamos entender los milagros a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de cómo Jesús actuó en su ministerio terrenal.
Es por ello que también Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí entonces vemos el sustento de nuestra fe, de nuestro creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna. Y ese sustento, ese fundamento está en creer todo aquello de lo que de Él se ha escrito en su santa palabra.